Estados Unidos y China están en guerra. Pero esta no es una guerra tradicional con aviones, soldados y tanques. Bueno, al menos no por ahora. Esta es una guerra más silenciosa que se está dando entre los gobiernos y las empresas de ambos países. Aquí, en lugar de soldados, se pelea con regulaciones, bloqueos y prohibiciones. El objetivo de esta guerra no es conquistar más territorio. El objetivo esta vez se trata de frenar el avance tecnológico de su rival, de evitar de que el otro logre controlar la tecnología más importante del mundo en estos momentos, que son los microchips. Estas pequeñas piezas son básicamente el cerebro de todo lo que usamos día a día y están siendo el motor principal de este conflicto entre Estados Unidos y China. Esta guerra por el control de los microchips es mucho más que una simple discusión entre dos superpotencias. Esto puede tener un enorme impacto en el desarrollo tecnológico y económico mundial. Por eso, en el video de hoy te voy a contar qué es lo que está pasando y, por supuesto, cómo esto va a afectar a nuestras inversiones y, si es que aún no las tienes, cómo puedes aprovecharte de esta guerra por los semiconductores. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Mira, quizás los hayas escuchado como microchips o como semiconductores, pero son básicamente lo mismo. Son el cerebro de todo lo que tenga un mínimo de tecnología. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Este teléfono, por ejemplo, tiene microchips, este computador tiene microchips, este tablet tiene microchips, la cámara donde estoy grabando este video también tiene microchips, pero incluso es que aparatos entre comillas tontos, como por ejemplo este mando del televisor, también tiene microchips, o incluso este tostador común también tiene microchips. Los microchips están absolutamente en todo y son uno de los elementos más importantes de nuestra vida moderna. Por eso, quien logre controlar o ganar esta carrera por los semiconductores va a tener un enorme poder a nivel mundial. Pero bueno, por supuesto que esto no es solamente algo económico por fabricar y vender más microchips. Esto también tiene una carrera armamentística, porque estos microchips son los que usan, por ejemplo, los misiles, los radares, los drones y un montón de otros dispositivos militares. Verás, en los años 50 los computadores comenzaban a hacerse populares, aunque solo entre las empresas. Sin embargo, se veían como algo así: un montón de máquinas gigantes conectadas con miles de cables de un lado al otro, pensadas principalmente para resolver complejos problemas matemáticos. Y si bien era una nueva tecnología y muy revolucionaria, por supuesto, para la época, lo cierto es que estas máquinas eran extremadamente costosas, muy grandes por supuesto, y muy poco eficientes. Eso hasta 1958, cuando estas tres personas lograron resolver tres problemas fundamentales para crear los circuitos integrados, algo así que son como los padres de los microchips que conocemos actualmente. La idea era deshacerse de todos estos cables y máquinas gigantes y comenzar a integrar los transistores en placas de silicio, un material abundante en la Tierra y que en combinación con otros materiales se transforma en un excelente conductor de electricidad. Es decir, que transformaron estos computadores gigantes llenos de cables y transistores por todas partes en pequeñas placas semiconductoras de silicio. Y este fue el invento que cambió el futuro de la humanidad para siempre. Esto permitió un desarrollo tecnológico sin precedentes. Ahora las personas podrían tener televisores, calculadoras, videojuegos y hasta computadores en sus propias casas. Los semiconductores estaban revolucionando al mundo. Pero claro, estos chips no solamente servían para aparatos de uso doméstico. Los semiconductores tenían especial importancia para Estados Unidos porque ahora se abría un mar de posibilidades para desarrollar, por ejemplo, nuevas armas, radares e incluso cohetes para llegar a la luna. Los semiconductores se convirtieron rápidamente en uno de los avances tecnológicos más cotizados del momento. Todos querían ser parte de la fiesta, por supuesto. Sin embargo, Estados Unidos era quien dominaba esta industria. Todo este desarrollo tecnológico de los semiconductores pasaba en un mismo lugar, en la parte norte de California, en lo que hoy conocemos como Silicon Valley o Valle del Silicio, que no de la silicona. Ya para la década de los 90, estas pequeñas placas de silicio se habían hecho cientos de veces más pequeñas y más eficientes también que el original, permitiendo la creación de dispositivos cada vez más inteligentes, pero por supuesto también más pequeños. Pero al hacerse cada vez más y más pequeños, esta tecnología se hacía más y más difícil también de desarrollar. Mira, según la ley de Moore, la cantidad de transistores que podemos poner en un semiconductor se duplica aproximadamente cada 2 años. Hasta ese momento, Estados Unidos era prácticamente el único productor de microchips. Sus empresas diseñaban, fabricaban y vendían gran parte de los microchips de todo el mundo. Eso hasta que algunos países asiáticos, en especial Japón, entró en carrera y empezó a subsidiar a los gigantes tecnológicos de ese país para comenzar a producir sus propios semiconductores. Semiconductores que hasta en ese momento eran igual de potentes, pero que podían fabricarlos por la mitad de precio que los chips norteamericanos. Entonces Estados Unidos empieza a preocuparse porque ya no son los únicos en esta carrera tecnológica y estaban empezando a perder terreno. Entonces
Entonces, en 1987, Estados Unidos dice, vale, tenemos que proteger a nuestra industria de semiconductores, así que le vamos a poner un 100% de impuestos a los chips importados desde Japón. Esto, por supuesto, que destruyó a gran parte de la industria de semiconductores de Japón, y así Estados Unidos logró mantener el control total de este importante sector. Pero ojo, acuérdense de esta historia porque algo muy parecido está empezando a ocurrir en estos últimos años. Mientras tanto, hay otro país asiático que está creciendo muy rápido y que por supuesto también quiere formar parte de esta carrera por los semiconductores, y es Taiwán. Pero claro, Taiwán ya había visto lo que le pasó a Japón contra Estados Unidos, que prácticamente destruyó su industria de semiconductores, así que tenían que pensar en un plan para no competir de forma directamente con ellos, pero al mismo tiempo no depender en un 100%. Así que, como dice el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Resulta que durante esos años, muchos ingenieros taiwaneses estaban trabajando en algunas de las empresas líderes en semiconductores en Estados Unidos. Empresas como Intel, Texas Instruments, Applied Materials, y el gobierno de Taiwán se da cuenta, por supuesto, de esto y decide atraerlos de vuelta a Taiwán. Les ofrece trabajo, dinero y sobre todo financiación para que comiencen a montar sus propias empresas de semiconductores. Claro, con todo lo aprendido en las empresas líderes mundiales, es hora de empezar a desarrollar esta tecnología en casa. Todo esto suena como una excelente idea, pero es que la mejor idea la tuvo este señor, Morris Chang, un ingeniero taiwanés que estudió en Harvard, el MIT, Stanford y que trabajó más de 25 años en compañías líderes de semiconductores en Estados Unidos, como por ejemplo Texas Instruments. Bueno, también trabajó en otros proyectos con IBM y un montón de empresas de la industria, y se dio cuenta de que las empresas norteamericanas estaban gastando miles de millones de dólares en la fabricación de estos microchips, pero no en el diseño o en la creación de estos microchips, sino en las enormes fábricas que tenían que construir para poder manufacturar los microchips. Y fue ahí cuando se le ocurrió esta gran idea. ¿Por qué no, en lugar de competir con las empresas de microchips norteamericanas, nos convertimos en sus aliados? Chang no quería ni diseñar, ni crear productos, ni programar microchips. Chang dijo, bueno, entonces para no competir directamente con Estados Unidos y terminar aplastado como le pasó a Japón, voy a montar una empresa que sea la fábrica de todos los microchips del mundo. Y así fue entonces como en 1987 decide fundar TSMC, o Taiwan Semiconductor Company, y tuvo un éxito enorme. TSMC era el aliado perfecto para las grandes empresas de Estados Unidos. Ahora ya no tenían que construir y mantener esas gigantes y costosas fábricas, ahora solamente se tenían que dedicar a diseñar y a programar los microchips, y TSMC se encargaría de todo el resto. A simple vista, esto podría parecer como otra historia de tercerizar la mano de obra a un país más barato, algo así como mandar a hacer los zapatos a China para abaratar costos, pero lo cierto es que esto es mucho más grande que eso. Bueno, mucho más pequeño. ¿Te acuerdas que te dije que un semiconductor es básicamente una placa de silicio lleno de transistores? Bueno, entre más transistores podamos meter en menos espacio, mejor será el microchip. Bueno, esto de forma muy simplificada. Mira, este es el chip que llevan los iPhone 12 Pro, el A14 Bionic, un semiconductor de solo 88 milímetros, o sea que te cabe en la yema del dedo. ¿Sabes cuántos transistores tiene? 11.800 millones de transistores. Así es, 11.800 millones en solo 88 milímetros. Es que en septiembre del año 2022 Apple lanzó este teléfono, el iPhone 14 Pro, y ahora lleva el A16. Este chip tiene más de 16.000 millones de transistores y cada uno mide 4 nanómetros. ¿Qué cuántos son 4 nanómetros? Cuidado aquí porque te puede explotar la cabeza. Mira, el grosor de un pelo humano es de 75.000 nanómetros. Vale, aún necesitamos entonces algo más pequeño. Digamos, por ejemplo, un glóbulo rojo. Estos son 6.000 nanómetros. Aún necesitamos algo más pequeño. Una partícula, por ejemplo, del maldito virus innombrable son 80 nanómetros, aún 20 veces más grande que los transistores en el chip de este iPhone. Fabricar un microchip a esta escala es extremadamente costoso y TSMC lo sabe, pero ellos no quieren competir. Lo que ellos quieren es simplemente ser el fabricante para cientos de empresas, incluida por supuesto Apple, porque sí, tanto el A14 como el A16 son semiconductores fabricados por TSMC. A día de hoy, TSMC fabrica más del 50% de todos los semiconductores del mundo y más del 90% de los semiconductores avanzados, es decir, de los de menos de 10 nanómetros. O sea que casi que tienen un monopolio mundial de los semiconductores. Vale, pero se suponía de que esto era una guerra entre China y Estados Unidos, pero China aún no ha aparecido, así que mejor traigamos a China esta historia. Y ojo aquí porque esto se pone muy bueno. Lo que pasó es que un día los generales del ejército de Estados Unidos se dieron cuenta de que China estaba haciendo pruebas militares con un nuevo misil. Hasta aquí nada raro. Pero
este no era un misil cualquiera, este era un misil que viaja a 5 veces la velocidad del sonido, que es de muy alta precisión y que es indetectable porque vuela por debajo del alcance de los radares. Pero lo mejor de todo es que Estados Unidos llevaba años desarrollando esta nueva tecnología. Sin embargo, el ejército chino logró crearla con muchos años de anticipación, y todo esto fue gracias a los microchips norteamericanos. Obviamente esto no le hizo ninguna gracia al Estado norteamericano y decidió ponerle freno al avance tecnológico chino. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos destruyó la industria de los microchips en Japón? Entonces, a través de bloqueos y restricciones, Estados Unidos prohíbe todo tipo de venta de microchips avanzados a China. Pero no solamente de microchips, sino también del equipo necesario para construirlos, los diseños y modelos, y también el software para programar estos microprocesadores. Pero lo más loco de todo es que esto no solamente implica empresas norteamericanas, esto va mucho más allá. Con esta ley, Estados Unidos busca prohibir la venta de microchips a China de todas las empresas que utilicen tecnología norteamericana para su fabricación. Y sí, esto también podría incluir a la fábrica de chips del mundo, a TSMC. Bueno, básicamente esta es una ley que prácticamente significa no más chips para China. Eso sí, esta ley tiene dos partes. Una es bloquear el acceso de China a los microchips avanzados, y la segunda es incentivar el desarrollo de microchips de las empresas norteamericanas. Porque claro, empresas como Nvidia, una de las empresas más grandes de semiconductores de Estados Unidos, reportó de que este bloqueo podría significar pérdidas de más de 400 millones de dólares. Así que la ley también incluye subsidios y beneficios fiscales para incentivar la investigación, la producción y el desarrollo de microchips avanzados a empresas norteamericanas. Y claro, todo esto representa una enorme presión y freno para el desarrollo tecnológico chino, y al mismo tiempo un enorme potencial despegue astronómico de la industria de los semiconductores en Estados Unidos. Porque ahora las empresas no solamente van a tener una gran ventaja tecnológica, sino que también tienen el respaldo de miles de millones de dólares para crear sus propias fábricas de microchips, como esta por ejemplo que acaba de iniciar de construir Intel, una planta de fabricación de microprocesadores en Ohio que según la misma empresa tendría un costo de más de 20.000 millones de dólares. Toda esta guerra de los microchips por supuesto que también pone a la industria de los semiconductores en el centro de atención y posiblemente como una excelente oportunidad de inversión de cara a los próximos años. Esta es una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares y donde tanto las empresas como los estados están apostando fuertemente. Así que veamos qué opciones tenemos por ejemplo para invertir en la industria de los semiconductores y aprovecharnos de toda esta carrera tecnológica. Bueno, partamos por las empresas. Aquí tenemos varias opciones interesantes. En primer lugar tenemos por supuesto a Nvidia, empresa líder de semiconductores en Estados Unidos. Esta es una empresa muy interesante no solamente por su negocio dentro del mundo de los semiconductores, sino también por su enorme avance que están haciendo en realidad virtual, procesamiento en la nube y hasta el metaverso. Pero ojo, aquí este no es el metaverso de Mark, sino que este es un metaverso que tiene mejor pinta. Por otra parte, también tenemos al fabricante de microchips del mundo, a TSMC. Esta empresa taiwanesa que controla más del 90% de la producción de microchips más avanzados del planeta. Y en tercer lugar, te tengo una quizás un poco más desconocida, ASML Holding. Esta es una compañía holandesa que si bien no es fabricante de semiconductores, son los fabricantes de las máquinas de fotolitografía. No te preocupes, yo tampoco sabía ni tenía idea qué era eso. Pero resulta de que estas máquinas son las que se utilizan para fabricar los microchips. Y sí, son las que utiliza por ejemplo TSMC para hacer todos los chips del mundo. Es que ASML tiene casi el monopolio de estas máquinas. De hecho, controlan más del 83% del mercado y solo el año pasado facturaron más de 21.200 millones de euros. Pero bueno, si es que llegaste hasta el final de este video, probablemente esta no sea tu primera vez por aquí y te gustan los ETFs tanto como a nosotros. Así que para poder diversificar nuestra inversión y no invertir todo nuestro dinero en una sola empresa, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí con los mejores ETFs de la industria de los semiconductores. Nos vemos allá. Chao.